Acompaña ya de inmediato Marisol Pérez Tello. Ella es candidata a la presidencia de la República por el partido Primero la Gente. ¿Cómo estás, Marisol? Bienvenida a Altavoz. Muy bien, Rubí, muy agradecida contigo siempre por el espacio para poder, a través de este canal, hablar con la gente. Muchísimas gracias. Como sabes, cambio de gabinete. Ayer juramentó el nuevo gabinete y obviamente sorpresa, ¡oh sorpresa! Se suponía que el economista Hernando de Soto iba a ser el premier. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué crees que pasó en el camino para que ocupe ahora el cargo Denise Miralles? A ver, yo creo que son los mismos titiriteros, distintos títeres. Con todo respeto a algunos de ellos que son profesionales. Con respeto a los cultores de este arte. Sí, no, y además sin la intención de dañar al ministro del que se trate, no es nada personal. En realidad, a casi todos no lo conozco, no sé quiénes son. Más allá de, por supuesto, revisar sus currículums. Yo creo que son funcionarios, algunos muy técnicos, que vienen de carrera, alguno político. Creo que la ministra, la presidenta del Consejo de Ministros, le da mucha tranquilidad a los sectores económicos. No ha hecho olas. Acá, desde el punto de vista político, se trataba de ver si había una inclinación hacia un serronismo duro, que por supuesto acá el ridículo lo han hecho Cerrón y lamentablemente Hernando de Soto también. Esos son los dos grandes afectados con la conformación de este gabinete en términos de poder político, ¿no? A uno le han dicho que su teoría de Lenin y la rosca y así gané porque yo soy bien inteligente, es un chiste. Porque Balcázar lo que quiere es mantenerse en el poder. Ajá. Y para mantenerse en el poder, hasta el 28 de julio, mantiene la estructura que le da gobernabilidad. Hernando de Soto ha señalado con claridad, obviamente lo que tú dices también, hay varios serronistas y gente de APP interesados en diferentes cuotas en ministerios. Es que no son ni serronistas. Mira, Cerrón y Keiko son lo mismo. Y el equilibrio de poderes hoy está dado por el equilibrio dentro del Congreso que responde a otros intereses. Entonces, lo que se ha hecho es mantener la estructura del Ejecutivo con las cuotas de poder distribuidas. Y esas cuotas, en algunos casos, han cambiado de nombre, han cambiado de posición, pero le dan estabilidad al presidente. ¿De qué se trata? Se lo dieron a Gerí y todas las barbaridades que hizo con nuestro país. Y se lo andaba a este señor que ni siquiera se ha enterado de lo que estaba pasando en Arequipa. Y en el caso, sí, claro. O sea, ya para que no te enteres de una tragedia, además, mi solidaridad con el pueblo arequipeño y de verdad, ojalá que esto sirva para hacer un alto en este debate político que nos va a tener hasta abril complicados a todos, para atender lo que está pasando. La emergencia, Arequipa, claro. La emergencia y la urgencia, porque Arequipa es emergencia, claramente, y ahí debe ir toda la energía. Pero la urgencia de que lo mismo suceda en toda la zona norte. Yo vengo a hacer la ruta norte y el río Guarmey, donde estuve hace un mes denunciando que el agua podía ser vida o el agua podía ser muerte, está a nada de rebalsarse. Y el agua sale con toda su fuerza. Entonces, y en la zona de Piura, por ejemplo, Marisol, como sabes, hay lugares donde ya, precisamente la crecida de los ríos, ha malogrado carreteras, ¿no? En unas zonas, en balnearios turísticos también. Pero siempre la respuesta es tardía por parte de las autoridades. Y la crisis política nos hace daño también. Y nos distrae. Yo he identificado dos urgencias que quiero aprovechar este medio para denunciar. La primera, Arequipa, claramente, que es una emergencia que es pública, pero que te da un indicador, estando en febrero, que esto, en marzo, que es cuando estalla el fenómeno del Niño en el 2017, puede irse de las manos. Entonces, el que se hayan activado las quebradas en Arequipa a propósito de las lluvias, que no se activaron la vez anterior, te refleja dos situaciones. La primera, que no ha habido prevención, ni se ha hecho el trabajo que se tendría que hacer para que eso no pase. Y la segunda, que no estamos preparados para reaccionar. Entonces, la emergencia de Arequipa debe primero ser atendida y segundo, alertar para que en los próximos días se haga trabajo de contención donde ya no se pueda meter maquinaria y en muchos lugares ya no se puede. Se puede trabajar perfectamente con costales para que eso no salga, pero hay que trabajar ya. Se requiere la presencia también, obviamente, de los efectivos de las fuerzas policiales y militares en la zona. Sí, pero se requiere sobre todo los recursos para poner la contención. Efectivamente. Y que eso no se... En algunos casos ya maquinaria estamos fuera de plazo, ya no se puede, porque el río ya está crecido,
pero puedes poner contención externa, por lo menos saldrá agua igual, pero no tanta. Y lo otro, y solo con eso termino, Rumi, perdóname, en la selva, vengo de Loreto, y toda la ribera del Marañón son los pueblos Cucama, que son inundables, no tiene que comer, porque se ha inundado toda su yuca y todo su plátano, que es la base de su alimentación. Entonces les está llevando un kilo de arroz para 8 personas para un mes. No puede ser. Pero entonces lo que quiero es que por favor tomen atención a que toda la zona ribereña inundable de los pueblos Cucamas está en este momento en emergencia alimentaria. ¿Qué regiones está comprendiendo el río Marañón, esa zona? En la zona inundable es el pueblo Cucama. Marañón frente a Nauta y hacia la ruta, hacia abajo, ¿no? Entonces, esta zona que es inundable por la disposición geográfica, no toda la selva lo es, la lluvia en muchos casos es la esperanza, es el agua en todo el eje carretera de Loreto, si no llueve no hay agua. Exacto. El eje carretera se alimenta con agua de lluvia, toma agua con agua de lluvia o paga el agua más cara del país. Marisol, el Consejo de Ministros ayer justamente aprobó como una de las primeras medidas viajar de emergencia a Arequipa el día de hoy. O sea, el presidente José María Balcázar va a viajar a Arequipa con su edad, junto a la ministra, en este caso a la presidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles, y otros ministros más. ¿Crees tú que van a ir para la foto solamente o efectivamente crees tú que van a dar las acciones adecuadas, pertinentes, oportunas que el pueblo arequipeño está demandando? Porque estamos acostumbrados a que las autoridades llegan para la foto. Yo espero que la evidencia del sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas arequipeños haga que, más allá de que yo discrepo completamente del presidente y de su nombramiento, haga lo correcto con el poder que tiene. O sea, se necesita un gobierno presente evitando tragedias. Yo estaba a cargo de Ancash en el desastre natural del 2017. Claro que sí. Se necesita una autoridad que tenga la capacidad de tomar decisiones. Porque no es fácil enfrentar una Contraloría que quiere contar la comida antes que la subas al helicóptero. No es fácil conseguir el combustible para los helicópteros cuando necesitas hacer vuelos para sacar y meter gente. No es fácil conseguir las maquinarias que todo el mundo le echa la culpa al otro. No es fácil habilitar los presupuestos y que los funcionarios se arriesguen haciendo lo que tienen que hacer en emergencia y rompiendo, no procedimientos, pero sí protocolos de seguridad que en realidad no están en la ley y que es porque todo el mundo está asustado, porque la gente necesita ayuda hoy. No mañana, no en 10 días, hoy que se tomen decisiones. Y normalmente el sector privado, Cáritas, que son los que tienen mucha más capacidad de accionar de inmediato, se frenan porque les da miedo a las autoridades competentes de accionar. Entonces yo que espero que haya resultados efectivos. Primero, que no vayan a tomarse una foto y se olviden, sino que vayan. Yo la verdad es que no sé si en realidad tenía que ir el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros, pero en fin, no importa. Y que con el gobierno regional distribuyan funciones. Hay los COERs, hay los COEN, que activen el COER, porque es el COER, tienes que generar una autoridad que pueda continuar. Si no van a derivar un ministro, que fue el mecanismo que utilizó el presidente Kuczynski, y en mi caso no había otra, porque los dos gobernadores regionales estaban presos. Así es. Pero en el caso de Arequipa hay un gobernador regional, bueno o malo, que necesita un respaldo del gobierno y además una población que necesita saber que le importa a alguien que puede cambiar las cosas. Obviamente me importa a mí, nos importa a todos los peruanos que estamos pendientes de lo que pasa. Y esperemos que efectivamente hagan cosas buenas en beneficio de esa gente que está esperando la urgencia. Y rápido, con celeridad. Marisol, pero más allá de la emergencia, obviamente estamos hablando de un gobierno de transición y de una presidenta del Consejo de Ministros que ha sido titular, además de por inversión, que ha sido ministra de Economía y Finanzas y que ha sacado adelante adendas, como por ejemplo la de Matarani, 30 años más para el puerto Matarani, para Tisur del Grupo Romero, que ha dado, por ejemplo, la disposición del decreto de urgencia el 31 de diciembre a las 10 de la noche para fragmentar y privatizar Petroperú. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Crees tú que en esta etapa del gobierno ya saliente, de transición, van a ponerle fierro a fondo, digamos, ese proceso de, entre comillas, de entrega de los recursos del Estado? Yo creo que sí, y creo que por eso se ha quedado, ¿no? Entonces, ¿el Perú está como botín en este momento? Sí, pero por supuesto, y me da pena porque probablemente ella esté buscando salidas técnicas, pero salidas técnicas con un contenido tan político como Petroperú,
con una coyuntura internacional tan difícil en materia energética, es como para pensárselo. O sea, es como para si tú me haces esta pregunta hace 10 años, yo te hubiera dicho lo de Petroperú. Petroperú era un botín, igual que Salud. Pero hoy tienes que tomártela con muchas pinzas. Con mucha tranquilidad, porque no solamente es un equilibrio para el precio del combustible en el Perú, es un regulador indirecto, sino que además por encima de eso, hoy estamos a puertas de una tercera guerra mundial, que esperemos que se controle, que ayer Estados Unidos ha estado por entrar a Irán, que se señala que en una semana termina de fabricar las bombas de uranio. Entonces, a ver, un momentito. O sea, sí, hay que preocuparnos por Arequipa, pues no se puede dejar de mirar desde arriba. Exacto. Atiende la urgencia hoy día. Arequipa, los Cucamas, atiende las emergencias, la zona norte, la anemia, la desnutrición, los colegios que no están listos, y trata de garantizar tu chamba, que no existe interferencia del Ejecutivo ni del Legislativo con la elección. ¿Crees tú que Denise Miralles se ha quedado precisamente en el gobierno? Totalmente. ¿Ha hecho todo lo posible para avanzar en ese proceso de privatización de Petroperú? Y para continuar con una serie de medidas que son muy populares en el sector económico de nuestro país, y que por supuesto yo le quiero dar toda la tranquilidad al sector económico bueno del Perú. O sea, acá se va a poder hacer plata. Cuando yo sea presidenta vamos a poder continuar con crecimiento, pero no así, pues. Marisol, no el año pasado el Perú ha crecido 3,44% y hay un triunfalismo del gobierno de Denise Miralles justamente, indicando que somos los mejores de la región. Sin embargo, esto es insuficiente para los 300.000 jóvenes que salen al mercado laboral a buscar chamba cada año. Y si somos los mejores de la región, ¿por qué 18.000 becas 18, único mecanismo de movilidad social, no se incorporaron en el presupuesto? Exacto. O sea, yo la verdad es que de las cosas que más me duelen pensando en el Perú, no pensando en esta elección y en lo que yo quiera ser presidenta, no. Hay dos cosas. Uno, la fuga del talento peruano, la fuga de capital humano, que no se recupera. Toda la cantidad de jóvenes, sobre todo, de peruanos y peruanas que han salido desde un poco antes de que entrara Castillo y que siguen saliendo y que han perdido completamente la esperanza en el Perú. Por favor, esperen. Esto se puede cambiar, sí lo podemos hacer juntos. Sí lo hacemos juntos. Marisol. Y lo segundo es la beca 18. Porque la beca 18 te garantiza movilidad social. La educación, sí, demora una generación, pero te garantiza que la mamá que está escuchándome en el mercado, chambeando de las 4 de la mañana, pague los estudios universitarios de su hijo y que su hijo dé el salto y ella tenga una mejor vejez, que no lo hace por eso, obviamente, es amor simplemente, y que este joven tenga ya sus hijos. Hay un ciclo. Exacto. Eso se ha roto, porque 18.000 becas de las 20.000 asignadas simplemente no tenían presupuesto. Y esto no puede ser posible, y eso se tiene que de alguna manera reformular. Marisol, en un momento cuando los precios internacionales del oro, por ejemplo, han trepado a la estratosfera, el precio del cobre y otros productos más que el Perú exporta, cuando eso ha ocurrido en otros momentos, como sabes perfectamente, el Perú crecía por encima de 6, de 7%, de alguna manera generaba empleo también, pero en estas condiciones ahora solo crecemos 3,4% y para este año se estima que crezcamos menos, 3,2%. ¿Qué vas a hacer tú de llegar al gobierno para impulsar de inmediato reactivación económica? Respondo primero y luego te hago un comentario. Lo primero, mantener los motores de crecimiento que están funcionando, pero con un Estado presente que haga las correcciones de puertos de Matarani, de exoneraciones de la universidad privada, claro, de exoneraciones de los casinos, exoneraciones tributarias, de revisión de todas las exoneraciones tributarias. Las buenas, tampoco se asuste nadie, se quedarán. Las que tienen un efecto en la economía y hacen que esta circule, se quedarán. Las que solo benefician los bolsillos de quienes en su momento consiguieron esta exoneración, esas no se van a quedar. Eso es lo primero. Por supuesto, esos reglas claras, blindadas, que permitan que el Perú sea un lugar para inversiones del mejor capital mundial. Tiene que venir inversión de la buena al país. De la buena, claro, de la que respete estándares, tanto laborales como de seguridad, ¿no? No Shogun, no. Y lo digo directamente porque el gobierno chino puede accionar para que eso se corrija. Y puede accionar para que los colegios que no se han terminado por empresarios chinos se corrijan. Y porque nosotros queremos a la China
que administra el puerto de Shanghái, a la China que compite en los mercados del mundo, no a la China que vende juguetes rotos. Perfecto. Esa es la China que se quiere negociar de frente, no arrodillados, no con lentes y gorrita. Primer motor de crecimiento que continúe. Segundo, formalización, Rumi, pero no la formalización del látigo, la formalización de la oportunidad, del impulso, de todas las posibilidades que se te abren, incluso con créditos blandos, si saltas de la informalidad a la formalidad. Una transición que nos genere más recursos, que genere mejores condiciones laborales y mucha más sostenibilidad económica. Y el tercero, que es el que más me gusta, es con tecnología y con innovación, desde un impulso del gobierno y por supuesto también del privado, saltar de ser un país primario exportador a ser un país que industrialice. Ojalá. Es que eso es una decisión de gobierno que tiene que generar las condiciones para la industrialización. Importante. Si no nos están quitando todo el recurso natural y no estamos siendo capaces de crear más empleo. Marisol, cuando hablaste de la situación, por ejemplo, de la revisión de las exoneraciones tributarias, me viene a la mente, por ejemplo, esta decisión del Congreso de la República de darle la posibilidad que el sector agroexportador solo pague 15% de impuesto a la renta, cuando los diferentes sectores en el país productivos pagan 30%. Imagínate la cantidad de dinero que el Perú deja de percibir. Y obviamente esto engrosa los bolsillos de los grandes exportadores, que son pocos además. Todo entra a revisión, Ru. Todo. Porque la razón de un incentivo tributario inicial responde a un montón de circunstancias, no va a incentivar a que se genere confianza. Después de todo este año y todo este crecimiento de la agroexportación y de lo bien que nos ha ido, ¿cuál es la justificación hoy? En buena hora que gane plata. En por buena hora, que sean pero ricos, perfectamente. Pero ya ese beneficio tributario lo tuvieron en su momento, hace más de 25 años. En el Perú todo lo temporal se termina volviendo permanente. Todo, las declaratorias de emergencia, RIFO. ¿Cuánto pagas de impuesto a la renta? Las exoneraciones, 30%. Como todos. Yo soy una persona natural, y eso quiero aclararlo. Soy una persona natural que tributa como persona jurídica. 30%. Soy notaria. 30%. Para aclarar estas cosas que han salido en un montón de periódicos, que yo soy la cuarta con más plata del Congreso que quiere ser presidenta. Eso es mentira, Rumi. Eso es ignorancia. Y me encantaría serlo, pero no es verdad. Yo facturo como persona jurídica. Entonces, todo lo que ingresa en la notaría durante el mes es como si fueran mis ingresos. Pero mis egresos es que la notaría se sostenga. Yo soy una persona que da 42 puestos de trabajo a mucha honra. A mucha honra. Nunca me había atrasado en pagar mis planillas. Estos años después de pandemia... Como todas las empresas, han tenido complicaciones. En noviembre, que llega la CTS, yo ya empiezo a tener problemas de respiración porque no me va a alcanzar en diciembre para planilla y para gratificaciones. Y me empiezo a recuperar en febrero y llega marzo con todo. Y además pagar impuesto a la renta 30%. Exactamente. Pero el sector agroexportador sí puede pagar 15%. Y las universidades privadas y los casinos. Exoneraciones tributarias. Por eso, todas van a entrar a revisión. Esto no es una amenaza, es una revisión técnica, con veeduría ciudadana, para que la gente sepa si esto se exoneró todos estos años, este crecimiento, la curva de crecimiento fue esta, la curva de inversión fue esta, hoy hay una sostenibilidad, ya no se necesita, o se necesita, pero ya no del 15, del 8, del 7, del 4. Las universidades, ¿para qué se les exoneró? ¿Para que Luna y Acuña sean candidatos con la nuestra? No. Ya, ¿para qué? Se les exoneró para que inviertan en tecnología e innovación. En los últimos 10 años, ¿cuánto has invertido en tecnología e innovación? Nada. No has invertido en nada. Allá, chao. Así de claro. Perfecto. Y lo que puedes es reemplazar eso con beca 18. Igual van a recibir la plata si son competitivas. Claro. Porque el estudiante escoge dónde estudia. Eso es importante. Y yo con esa plata le dedico el 6% a la educación, que está en la Constitución, en la política pública 12. Marisol, si tienes muy buenas ideas y el público, las audiencias lo está escuchando y te está viendo, ¿por qué no despegas aún en las encuestas? Porque las explico muy mal. Soy muy técnica explicando, estoy practicando, Rubí. No te olvides que yo he sido ministra de Justicia y soy profesor universitario. Yo no hablo para impresionar, yo hablo para que la gente me entienda. Entonces lo explico una y otra vez porque estamos hablando de su futuro. ¿Qué vas a hacer Entonces, para también remontar? puedo soltar
fuera el titular, que la gente no entiende. Entonces, claro, tú creas que no, todo, pero habla muy complicado. Pero no es que hable complicado, es que los temas son difíciles. Estamos hablando de administrar un país. Exactamente. Yo no quiero que me den la responsabilidad de administrar el Perú y se vayan a su playa. Quiero que hagamos esto juntos. Quiero que entiendan por qué se da una exoneración, cuándo tiene sentido y cuándo no tiene sentido. Marisol, ¿crees tú que el gobierno de transición... Pero voy a practicar eso de mandar mensajes de José María Balcázar, ¿crees tú que va a durar? Porque como sabemos, ya hay un pedido, por ejemplo, de Renovación Popular de una nueva vacancia. Ay, por supuesto. Anuncia que Renovación Popular no le dará el voto de confianza al gabinete ministerial y además Renovación Popular evalúa presentar moción de censura contra José María Balcázar. Mentiroso. ¿Eso voy a contestarle públicamente al señor López Aliaga, que me ha insultado públicamente. ¿Le dices que es un mentiroso? Mentiroso. Mentiroso. Incapaz. Eso es lo que es. Estafador. Estafador de sueños, que es lo peor que le puedes hacer a un país. ¿Por qué? Porque Lima no es una potencia mundial. Porque el tren no funciona. Porque la vía expresa no tiene cruces peatonales. Porque ha privilegiado la foto y el discurso a la construcción del país que merecemos. Porque es el chanchito que construyó, estoy hablando de la fábula, que construyó la casa que se cae con un soplido. Eso es. No le creo nada. Nada. Y en este caso, por ejemplo, de pedir nuevamente la censura, en este caso de José María Balcázar, que todavía tiene 2 o 3 días en el cargo, por ejemplo. ¿Desestabilización más del país? ¿Pero qué se está desestabilizando el país, Rumi? ¿Por qué nos engañamos así? Claro. Fuera de hacer el ridículo internacional y no saber cómo explicar esto de que ya no te puedes aprender los ministros. ¿A qué ridículo te refieres? A esto. ¿Tú te imaginas un país que ha cambiado de 10 presidentes? 10 presidentes, cambia de gabinete, un señor internacional que quiere hacer la alianza entre el cóndor y el águila y que no se entera de nada, le hacen hacer el ridículo. Le hacen hacer el ridículo. Otro preso, debería estarlo, fugado, que quiere ser presidente y sale a explicar sus técnicas. ¿Te refieres a Cerrón? Me refiero a Cerrón. Acá no hay técnica, acá la gente se compra y se vende. Ese es este Congreso. Se compra y se vende. Se vendió para mantener sus posiciones en el Congreso, para mantener su posición en el Ejecutivo, para su componenda, para su presupuesto, para su puente, para la reelección. Eso es lo que nos está gobernando. Marisol, nos están pidiendo lo siguiente, que nos refresques 5 de tus principales propuestas para llegar al gobierno. Derogar las leyes pro crimen el primer día. ¿Por qué? Porque con esas leyes no se puede recuperar la tranquilidad en el Perú porque son un cartel que invita al crimen organizado al Perú. Son una exoneración legal. Así como la tributaria es un ven aquí que acá no te va a pasar nada. Es un manto de corrupción, además. No solamente un manto de corrupción, es un manto de impunidad para el poder y una invitación al crimen organizado para venir a delinquir al Perú porque acá todas las condiciones están dadas. Entonces la primera derogatoria de las leyes es pro crimen. Voy a utilizar todo el poder político que te da ser presidente de la República y hacer política, no pactos, no convenios, no comprar gente que se vende, no. Vamos a presentar un proyecto de ley, vamos a pedir facultades delegadas con cuestión de confianza del gabinete y cuestión de confianza al pedir facultades delegadas. Ajá, perfecto. Entonces nos vamos todos, pues, porque no se va a poder gobernar este país con esas leyes. No se va a poder, Rumi, vamos a convertirnos en México a una velocidad. Primera medida, primer día, 28 de julio, poniéndome la banda, entrego el proyecto de ley con las facultades delegadas y dándole la oportunidad al Congreso para que derogue. Porque las facultades delegadas en realidad son mucho más amplias. Segunda medida, de inmediato, primer día, comisión investigadora de las matanzas del sur de nuestro país, desde el Ejecutivo, para que se sancione administrativamente a quien haya que sancionar y penalmente a quien haya que sancionar y se reconozca no solamente el sacrificio y el heroísmo de quienes salieron a marchar, sino la indiferencia de un gobierno indolente y de este pacto mafioso que nos gobierna. Tercera y de inmediato, presentar el proyecto de ley para evitar el gasto público desde el Congreso, porque no se puede gobernar un país y administrar una sola billetera si tienes al borracho de tu sobrino que todo el día se está robando la plata. Es lo que hace un Congreso irresponsable
que genera gasto público sin entender que hay un equilibrio. Si tú, señora que me está escuchando, compartes con tu esposo un presupuesto para pagar la luz, el agua, el teléfono, la educación, y tienes todo sobrecito, ¿no? Colegio, y viene alguien que está sentado, que es el vago encima, porque este congreso es el vago de la familia, y dice, me voy a coger ese sobre porque quiero caerle bien a mis sobrinos y voy a decir que voy a hacer una universidad que nunca sé. Y voy a poner una primera piedra y me voy a gastar todo lo del sobre para poner una primera piedra y tomarme 500 fotos. No se puede permitir, obviamente. ¿Cuál es la tercera? O la cuarta, perdón. Primera, derogatoria de las leyes por crimen organizado. Segunda, la comisión investigadora para las matanzas del sur. Tercera, la ley que prohíbe el gasto público del Congreso de la República. Cuarta, Anita. Anita es la Autoridad Nacional de Integridad y Transparencia. Anota, Anita. Anita. ¿Por qué? Porque si no existe una autoridad por encima del gobierno, no hay luz para barrer la basura que se ha metido, que se llama corrupción. Si tú no le pones luz de arriba, pero que se vea, si usted quiere barrer su casa, prende la luz. Claro que si sí. no barres con una escobita, con la luz prendida, no sacas la basura porque la basura se esconde en las esquinas. Exacto. Y en el Perú, el gobierno es opaco, es oscuro, no se ve, la microcorrupción le quita la autoridad moral al funcionario. Perfecto. Esa es la cuarta, que a mí me parece que es fundamental, además, en estos tiempos de corrupción en el país. Fundamental. ¿Con eso qué logras? Seguridad y tranquilidad, una estabilidad económica para poder hacer proyección, claro, justicia y no impunidad, y que la indiferencia que viene cargada de discriminación se acabe, por lo menos en la sensación ciudadana, que podamos tener un país que camina a enfrentar la corrupción. La Anita viene con denuncia, ¿no? O sea, es transparencia y denuncia. Y el quinto ya viene con políticas de largo aliento, que es la revisión de todas las medidas, como las exoneraciones, que nos van a permitir repensar un presupuesto que priorice el 6% de la educación. Es importantísimo, además está eso en el acuerdo nacional, y eso no se cumple. Es imposible. Además, todo el mundo lo dice, es imposible. No es imposible, si el que decide el presupuesto soy yo. Se puede hacerlo. Por supuesto que se puede hacer, hay que cambiar las prioridades. Definitivamente. Hay que cambiar las prioridades. Marisol, ¿cómo va a hacer tu campaña de aquí a futuro? Obviamente, quedan pocos días. Bueno, mi campaña empezó el 11 de febrero, Rumi. Pero mi campaña real es que usted se dé cuenta de lo que nos ha costado llegar hasta acá. Nosotros hemos tenido todo cuesta arriba, Rumi. Ya la última pelea con el jurado que empezó el 23 de diciembre y terminó el 11 de febrero. El 11 de febrero se ha inscrito mi último candidato. A pesar que yo gané en enero, le gané al jurado, todavía Tumbes, Ica, y lo digo para que sepa el Jurado Electoral Especial, Cusco, no hicieron caso. Pero ya están en campaña. Ya estamos, empezamos la campaña. Y van a remontar. Yo estoy segura que vamos a remontar. Bueno, he terminado la ruta norte con esta sensación de que el agua puede ser vida o puede ser muerte. El reflejo es Arequipa. Empezamos, el día lunes voy a Cajamarca, que ya está previsto el viaje, ya está todo organizado. El 6, 7, 8 y 9 voy a estar en Tacna, Moquegua y Arequipa, en la ruta sur, que es la ruta de Defensores de la Patria. Eso ya está programado, ya se está activando. En el interín voy a ir a Lima Provincias, que también teníamos una actividad que no hemos podido concretar en esos días. Tengo que regresar a Ica porque fue el compromiso, fue la primera región donde estuvimos. Nos falta programar Cusco y Puno, que ya está armándose una ruta ahí simpática, Amazonas, Ayacucho. No sé si nos va a dar tiempo para mucho más, pero esos y Junín. Y fundamentalmente eso, estarían de alguna forma también ampliando la cobertura nacional. Eso es importante. Y además estamos llegando y estamos haciendo... Es bien bonita la lógica que tenemos detrás de la visita, porque hay la caravana, por supuesto. Es importante. Que es importante porque te permite visibilizarte, ¿no? Y hemos recibido mucho cariño, saludos, éxitos, y también gente que te decía... ¿no? Se identifican al político con el corrupto. Terrible. Lamentable, ¿no? Van a robar. Yo sabía que no era personal, ¿no? Entonces, cuando ha sido personal en el mercado, me he sentado a hablar con la gente. Marisol, muchísimas gracias por estar en Gracias a ti, Rumi, por el espacio. Pero yo estoy preguntando siempre esto mismo a los candidatos que vienen aquí. Si las elecciones fueran ya el domingo, ¿por qué yo debería votar por ti, por Marisol Perestello? Porque tú y yo podemos hacerla juntos. Porque el país necesita que se sepa hacer y nosotros sabemos hacer. Que se quiera hacer y nosotros no tenemos agendas ocultas. Pero también que se pueda hacer.
El poder es tuyo, tú decides el 12 de abril si nos das esa confianza y juntos podemos hacerlo. Muchísimas gracias, Marisol. Muchas gracias.